El día de hoy quisimos hacer este video explicando cuáles son los principales delitos conocidos como los delitos de corrupción de funcionarios. Los delitos de corrupción de funcionarios son delitos que se encuentran embarcados en un grupo más grande de delitos, que son los delitos contra la administración pública. Sin embargo, hay una lista concreta de tipos penales a los cuales se les puede llamar delitos de corrupción de funcionarios. Entonces, lo primero que tenemos que ver en este caso es cuál es el bien jurídico protegido por estos delitos. En el derecho penal, todos los delitos protegen bienes jurídicos. Por ejemplo, el delito de robo protege el bien jurídico de la propiedad, ¿no? El delito de secuestro protege el bien jurídico de la libertad. En este caso tenemos que ver concretamente cuáles son los delitos, los bienes jurídicos, que son protegidos por los delitos de corrupción de funcionarios. Esto es a nivel doctrinario, a nivel, lo que discutimos todos los abogados en conjunto. Si hay un consenso mayoritario, aunque hay personas que discrepan de esto, de que el bien jurídico protegido por los delitos de corrupción de funcionarios son el correcto funcionamiento de la administración pública, ya que el hecho pues de que un juez, un fiscal o cualquier funcionario público en realidad reciba algún tipo de soborno, en realidad esto constituye pues una interrupción de este funcionamiento correcto de la administración pública, ya que las decisiones que se toman o los actos que se omiten en procedimientos administrativos o judiciales se ven afectados, y de ese modo se ven afectados indirectamente otros derechos conexos de los ciudadanos. Lo importante que tenemos que tomar en consideración es cuáles son los sujetos que intervienen en estos delitos. En el derecho penal siempre intervienen lo que es el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es quien ejecuta las acciones descritas en los tipos penales. En este caso, concretamente, en general, en los delitos contra la administración pública, se suele atribuir esta conducta a los funcionarios o servidores públicos. Entonces, con respecto a ello, ha habido bastante debate a través de los años, desde que se comenzaron a crear estos delitos. Sin embargo, esto en realidad está tipificado en el Código Penal, concretamente en el artículo 425, que señala específicamente cuáles son las personas consideradas como funcionarios públicos, ya sean personas que mantengan contratos de trabajo con el Estado, cualquiera sea su modalidad, ya sea a través de los contratos 728 o aquellos que estén en la carrera pública administrativa. Asimismo, cualquier persona que contrate directa o indirectamente con el Estado también es considerado como servidor público a efectos de la comisión de estos delitos. Sin embargo, también existen delitos en los cuales personas que no ostentan el título de servidor o funcionario público pueden cometer cierto tipo específico de delitos, como veremos más adelante. Entonces, ¿quién es el agraviado? En este caso es considerado el Estado. En ese sentido, en los procedimientos judiciales siempre se persona el procurador, ¿no?, especializado en delitos de corrupción de funcionarios, quien representa al Estado como parte agraviada en estos delitos. Veremos en qué consiste el delito de cohecho. En realidad, este delito tiene múltiples artículos que lo tipifican en distintas circunstancias. Sin embargo, tienen en común de que este es el considerado delito de soborno. Entonces, para ahorrar un poco la explicación, podremos definir el soborno como un donativo, una ventaja indebida o un favor. No necesariamente el soborno constituye en otorgar una cantidad de dinero o bienes. Comencemos con el delito de cohecho pasivo propio. Este delito tiene tres modalidades. La primera consiste en que un funcionario o servidor público que reciba un soborno a causa de faltar a sus obligaciones como funcionario o servidor público, o que se le otorga el soborno con la finalidad de que falte a propósito a dichas obligaciones. Esta modalidad está penada con pena privativa de libertad de entre 5 a 8 años. La segunda modalidad consiste que el funcionario o servidor público ya no solo recibe este soborno, sino que lo solicita al administrado, con la finalidad de igual forma faltar a sus obligaciones. Y la tercera modalidad consiste en que el funcionario o servidor público condicione el ejercicio de sus funciones a la entrega de un soborno. Esta modalidad está penada con una pena de entre 8 a 10 años de pena privativa de libertad. Poniendo un ejemplo en contexto para que se pueda entender, imaginen, por ejemplo, el médico de un hospital
de que recibe un donativo para emitir, en todo caso, una constancia de enfermedad, ¿no?, que pueda servir de justificación al trabajo para faltar cierta cantidad de días, cuando la enfermedad en realidad no amerita tal cantidad de días. Entonces, este médico, al ser un funcionario público, teniendo en cuenta de que el médico tendría que ser necesariamente trabajador de un hospital público, estaría incurriendo en el delito de cohecho pasivo propio. Entonces, veamos el siguiente tipo penal, que sería el de cohecho pasivo impropio. La estructura es bastante similar. La gran diferencia es de que el funcionario servidor público ya no cometería un acto en violación de sus funciones. Por el contrario, la solicitud del soborno o la aceptación del soborno estarían a condición de las funciones regulares que tiene este funcionario servidor público. Hay una gran diferencia. Entonces, imaginemos el caso, ¿no?, de un trabajador de una municipalidad de que recibe un dinero a causa de haber emitido un informe técnico de una inspección, por ejemplo, de seguridad en un local administrativo. Entonces, estas son funciones propias de este trabajador. Sin embargo, al recibir esta cantidad de dinero a causa de ello, está cometiendo el delito de cohecho pasivo impropio. Estos delitos están sancionados con pena privativa de libertad de entre 4 a 6 años. Entonces, sigamos con el siguiente tipo penal de cohecho, y es el delito de cohecho activo genérico. Entonces, en este tipo penal ya no veremos como sujeto activo del delito al funcionario público o servidor público, sino por el contrario, este delito lo cometen las personas administradas, y consiste básicamente en dos modalidades. La primera, que consiste en que cualquier persona que ofrezca a un servidor funcionario público un soborno con la finalidad de que él vaya en contra de sus funciones y obligaciones como servidor o trabajador. Y la segunda modalidad consiste en el hecho de que dicho administrado no solo dé el soborno para incumplir, sino de que lo otorgue con la finalidad de que el funcionario servidor público cumpla cabalmente con el ejercicio de sus funciones. Entonces, recordemos que también los administrados pueden cometer este delito. Entonces, hay una concepción muy errónea de que los delitos contra la administración pública solo responden las personas que ostentan estos cargos, cuando en realidad también tenemos este tipo penal que nos muestra lo contrario. Cabe indicar de que cuando hablamos de que hay una responsabilidad penal exclusiva de los servidores o funcionarios públicos, nos referimos a responsabilidad como autor o coautores, siendo de que cualquier persona puede ser partícipe o instigador de los delitos por los cuales también tiene que responder penalmente. Ahora veamos el delito de negociación incompatible. Este delito es cometido también por funcionarios o servidores públicos que por razón de su cargo se interesan en la contratación de ya sea de bienes o de un contrato, por ejemplo, de locación de servicios o un puesto de trabajo indebidamente a favor de una tercera persona. Este delito concretamente se da usualmente cuando una persona que está viendo contratación de personal, es lo más común en este delito, se interesa indebidamente quizás por una persona por la que quizás tiene o no afinidad, o por la razón que sea, siendo de que impulsa este procedimiento con tal de que una persona específica pueda conseguir ganar el concurso. Y por último, veremos el delito de tráfico de influencias. Este es un delito también muy conocido en nuestro país, y consiste en que cualquier persona que ofrezca, ¿no?, a un tercero interceder ante un funcionario público para que decida de cierta forma respecto a un proceso judicial o un proceso administrativo, en cierta forma responde penalmente por hacer ese ofrecimiento, ya sea reciba o no reciba el soborno, la donación. Recordemos que las influencias a las que esta persona va a esgrimir, a ofrecer a otra persona, no necesariamente tienen que ser reales, pueden ser influencias simuladas. Por ejemplo, si yo le digo a una tercera persona, oye, te voy a hacer ganar este concurso público para que tengas esta chamba, yo conozco al director, ¿no? Y resulta que en el transcurso de la investigación se entiende de que yo no tengo ningún tipo de influencia sobre nadie. De todas formas, estoy cometiendo el delito de tráfico de influencias, el cual se encuentra sancionado con una pena privativa de libertad de entre 4 a 6 años. Entonces, esperamos haber sido lo suficientemente claros, ya que estos delitos
en realidad son un poco confusos para las personas, a veces no entienden en qué consiste cuando vemos en la televisión o quizás en los medios de comunicación que tal o cual funcionario del sector público está siendo acusado de algún tipo de delito de esta naturaleza. Entonces, por favor, coméntanos qué es lo que opinas. Si tienes alguna duda al respecto, no dudes en comentarnos y nosotros brindamos asesoría legal en materia penal, también en delitos de corrupción de funcionarios y también en todos los delitos que ya ustedes han visto que explicamos en nuestros videos. Muchas gracias por vernos y por favor comparte este video y dale like al presente video. Muchas gracias.